Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas y en nuestro living se encuentra Cecilia Karlström. Vos, Ceci, buenas tardes, es biodecodificadora y nos vas a hablar sobre la alimentación. Ceci, muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias, Abigail, por haberme invitado. Así que bueno, es un honor poder satisfacer algunas dudas y comentar un poco a esto que me dedico, que es la biodecodificación. Te dedicas a la biodecodificación y el día sábado 12 de agosto en tu Café en el Mundo tenés una charla para hablar sobre la alimentación desde la biodecodificación. Exactamente. Ya he hecho una charla ahí en Tu Café en el Mundo, que es un lugar muy lindo. Es una charla junto con una merienda para compartir en lo que llamamos un grupo de amigas y de amigos. Y en la reunión previa, anterior, estuve hablando de lo que es el autoconocimiento, sobre todo basándonos en cómo nosotros llegamos al mundo, cómo influye nuestra familia, el clan donde nacemos, el orden de hermandad que tenemos. Ese fue puntualmente hablar de eso, del autoconocimiento. Y en esta oportunidad vamos a hablar del autoconocimiento, del trabajo interior y de la importancia de que tiene la alimentación en nuestra vida, sobre todo desde una mirada biológica. Desde la biodecodificación lo que buscamos es encontrar una mirada biológica de por qué y para qué nuestro cuerpo en determinados momentos de nuestra vida cambia de forma, se adapta de distintas maneras de acuerdo a lo que la persona esté viviendo en ese momento. Esto es tan literal, Cecilia, porque hay personas que su cuerpo cambia después de algo traumático o un hecho traumático. ¿Esto tiene que ver con lo que me decís? Exactamente, Abigail, exactamente. En la medida que la persona viva situaciones estresantes, que le llamamos bioshock, todo el tiempo estamos viviendo situaciones estresantes, pero hay niveles de estrés, hay situaciones que le toca vivir a la persona que sobrepasan el nivel de estrés. Entonces, de pronto, si la persona se encuentra en una situación, por ejemplo, ya entrando bien en tema, desbordada, que se siente sola, que siente que no puede compartir lo que le está sucediendo con nadie más, porque si bien hay otras personas conviviendo con esta persona, lo que le pasa es muy personal y la percepción que tiene de la situación que está viviendo es muy íntima. Entonces, si la persona está lidiando mucho tiempo con determinada situación, por ejemplo, me siento mal en mi trabajo, siento que no es el lugar donde quiero estar, pero siento que tengo que estar acá, porque tengo una familia que atender, tengo que llevar un dinero a casa, Sí. o me siento maltratada, o siento que el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, es un lugar injusto y no lo puedo resolver porque no puedo gestionar esto, entonces lo va a hacer mi cuerpo. La biología, el cuerpo es lo único que no nos miente y va leyendo de alguna manera constantemente lo que nos está pasando. Entonces, por ejemplo, si me siento desbordada con una situación que no da para más, siento que es injusto y me siento un sapo de otro pozo, siento que este no es mi lugar, posiblemente lo que haya es una gran retención de líquidos producido por los túbulos colectores del riñón, que van a hacer que la persona dentro de ese cuerpo sienta que tiene lo que necesita. Claro. La persona dice, y tengo sobrepeso y tengo el problema, y tengo un problema, pero no es así. En realidad el sobrepeso viene en consecuencia del problema que tiene la persona previo. ¿Sí? ¿Me estoy pudiendo explicar, Sí, Abigail? sí, sí, sí. Por ahí me quedo muy pensando en diferentes situaciones, que porque en lo personal, como hablábamos recién fuera del aire, ese sí me interesa muchísimo, pero me quedo con esto del sobrepeso o las personas que están bajo de su peso, que tienen problemas para quizás ingerir comida y demás. ¿Una persona con sobrepeso tiene que haber pasado algo puntual en su vida o hay algo, como decíamos recién, algo de la vida cotidiana que no le está dejando que la comida fluya o cómo lo podríamos ver? Por lo general, por ahí nos hemos acostumbrado un poco que yo cuento lo que me pasa y como que alguien lo tiene que ir a buscar un diccionario y está mi nombre ahí y al lado viene mi solución. No, Sí. no es así. Es un trabajo que lleva un proceso, que lleva un tiempo, para que una persona tenga un cuerpo adaptado, porque lo vamos a decir así, porque es una adaptación funcional para lo que le toca vivir a la persona, ¿no? Nosotros lo vemos como algo complicado, pero en realidad es algo funcional que está necesitando la persona para que la persona llegue a esa instancia de tener 20 kilos, 30 kilos de más o más aún, es porque la persona ha vivido varias situaciones, varios choques biológicos, varias situaciones que la desestabilizaron. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener un sobrepeso que tener una obesidad, por ejemplo, porque un sobrepeso es algo que
Tal vez yo en este momento me pongo a trabajar en una huerta, cambio de profesión y necesito tener un cuerpo más desarrollado para abordar lo que tengo que hacer. Entonces voy a tener un sobrepeso, pero a la vista no voy a tener una obesidad. Claro. Que es diferente, ¿no? Entonces, cuando una persona ya llega a una obesidad es porque está reteniendo líquido, ¿sí? Lo que una persona tiene cuando tiene kilos de más es líquido, que si la persona pudiera arraigarse, encontrar, en esto como decías, ¿hay un solo conflicto? No, hay varios. Hay varios conflictos, que en la medida que la persona lo va trabajando en terapia, puede ir encontrando alternativas de solución para poder desarmar o comprender por qué tiene el cuerpo de esta manera. Claro. Entonces, son varias situaciones, ¿sí? Porque si uno ve una persona que tiene un sobrepeso o un exceso de kilos o kilos de más, porque son como tan bruscas estas palabras que ni siquiera me gusta nombrarlas, pero tiene como algunos kilos de más y vemos diferentes personas, no son en las mismas partes. Alguna persona necesita que sus brazos sean más grandes, otras que sus caderas, otras que su abdomen, si ha vivido ataques o si ha vivido situaciones donde se ha sentido abusada, no solo para entrar en un tono más íntimo, ¿no? No solo en lo que ha sido abusos sexuales, sino en vivir una vida de abusos, en vivir una vida donde a la persona se le pide que haga un montón de cosas o que resuelva un montón de cosas que la persona dice yo no puedo. Entonces entra en una gran autodevaluación y la biología va a socorrernos. La biología constantemente, porque esa es la gran intención desde las leyes biológicas, de la biodecodificación, que comprendamos que la biología nunca va a estar en contra mío. Por más de que no me guste en este momento que me salgan granos en la cara. Claro. La biología me está poniendo escudos porque me siento atacada constantemente. ¿Y qué sucede, Ceci, con las personas que están bajo a su peso normal, a lo que debería ser? Que tienen quizás problemas para subir de peso. Hemos hablado con diferentes nutricionistas o médicos que nos dicen que debemos tener por cierta altura y demás este peso que es ideal para la persona, para la edad. Y hay personas que tienen que hacer dietas quizás para subir de peso. Exactamente. ¿Por qué sucede esto? Exactamente. Esto de lo que estamos hablando son diferentes programas creados por nuestro cerebro y por nuestra biología para socorrer a la persona. Bien, ahora, la persona cuando tiene un sobrepeso es porque se siente sapo de otro pozo, ¿sí? Siente que el territorio que está viviendo no es exactamente como le gustaría. Y la persona que tiene un programa que no puede aumentar de peso o que de pronto pierde muchos kilos en un periodo corto de tiempo es porque la persona tiene más bien una sensación de sentirse atrapada sin salida. Es decir, tengo una situación acá, tengo una situación atrás, tengo una situación a mis costados que no me dejan ser y hacer lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, tengo un diagnóstico de una enfermedad que no quiero tener, me siento atrapada en este diagnóstico. A su vez, ese diagnóstico me lleva a otros lugares donde sigo buscando información. La información que tengo me sigue atrapando aún más. Quiero escaparme de acá. Y posiblemente lo que mi cuerpo haga, me ayude y se adapte es en una delgadez. ¿Sí? Entonces, es otro programa, ¿no? Un programa es sentirme, en grandes rasgos, Abigail, ¿verdad? Un programa es sentirme sapo de otro pozo, fuera de mi territorio, desarraigada, esta tierra no es mía, en este lugar no tengo dónde anclar, y el otro lugar es, no sé qué hacer con mi vida, me siento atrapada, me siento atrapado, ¿sí? Esta situación en la que estoy viviendo no le veo la salida, no le veo la solución. Muchas personas viven en esta situación constantemente, porque recién hablamos del trabajo, no estamos hablando de las situaciones porque no hay que irse muy lejos, hay que buscar los problemas que tenemos en lo cotidiano. En casa, en el trabajo y con los vínculos. Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Otra de las preguntas, Ceci, que tengo para hacerte es de por qué en diferentes momentos abusamos de la cantidad de ingesta de comida y en otros momentos nos pasa esto de que se nos cierra el estómago, que no podemos comer. Y es la misma persona y es el mismo ser. ¿Por qué sucede esto? Exactamente. Primero vamos creando en el tiempo, en nuestra vida, vamos creando hábitos de acuerdo a cómo hemos sido educados de chiquitos, ¿sí? Hay que comprender que nuestra alimentación empezó desde el día que tomamos la teta, si tomamos la teta o no tomamos la teta, y esos primeros vínculos con el alimento, ¿sí? Van a hacer que nosotros aprendamos a cómo vincularnos con el alimento con un montón de cosas. Ahora, en la actualidad, cuando recurrimos a la comida, ya sea de una manera
exagerada, ¿no? Que decir, ay, no puedo dejar de comer, incluso hasta mezclo dulce, salado, me da lo mismo un chocolate que una milanesa, que un helado, me da lo mismo, necesito comer de todo. Esto que se le llama el vacío existencial, no es algo así nomás como decir el vacío existencial, porque creo que muchas personas sentimos vacío existencial, por lo menos en algún momento del día. Sí. No sé si toda la vida, por momento en algún momento del día, y no todas las personas recurrimos al alimento para llenarlo. Lo que sí sucede es que sí, la vida que estamos viviendo carece de placer. Al alimento, hablemos de crisis o no, al alimento accedemos. Entonces, si en este momento yo estoy sintiendo una angustia porque mi pareja me dejó, porque me gustaría ganar más dinero, porque iba a tener una propuesta que no sé si voy a tener y no sé qué hacer con esa sensación interna porque no he aprendido a gestionar eso y a vivir con eso, y posiblemente la solución más rápida, casi sin darme cuenta, va a ser ir al kiosco y comprar un alfajor de chocolate. Y si compro uno, compro dos, porque el placer que se siente es inmediato. Claro. Entonces, si necesito placer, necesito calmarme, voy a recurrir al alimento, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, cuando la persona se siente que está sometida injustamente a hacer cosas que no quiero hacer, porque estoy sometida en el territorio, porque me obligas a hacer cosas que no quiero hacer, porque no me entiendes y siento que es injusto, porque yo te expliqué las cosas de una manera y siento que las cosas no son como a mí me gustaría, posiblemente en ese momento, ¿sí? Mi estómago se cierre y yo no puedo ingerir bocado. ¿Por qué? Porque lo que tengo que digerir es la situación previa. Claro. Y lo loco de esto es que el cuerpo, mi cerebro, está sintiendo lo que estoy viviendo a nivel relacional, por ejemplo, como un bocado. El bocado no es solamente esa comida, ese alfajor que voy a comer, sino es la situación que estoy viviendo hoy. Entonces, si yo ya tengo que resolver este sometimiento injusto en el cual estoy siendo puesta por otra persona, por ejemplo, yo no tengo hambre, pues yo estoy tratando de digerir algo. Claro, claro. ¿Se entiende? Es súper interesante lo que Ceci nos está contando. Y otra de las consultas era con respecto a la intolerancia a los alimentos. Quizás hay personas que fueron tolerables todo el tiempo, gran parte de su vida, y consumieron leche o lácteos de manera normal. Y después de un momento de su vida, el médico les dijo: sos intolerante a la lactosa. Algunas personas, me voy pensando con diferentes situaciones, vivieron gran parte de su vida pudiendo consumir TAC, y después de un momento a otro no pueden consumir TAC. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sucede algo en la niñez? ¿Sucede algo en algún momento inesperado? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Qué lindo cómo lo preguntas, Abigail, porque la verdad que es por ahí. Hay intolerancias que son las clásicas, que es al trigo, lo que tiene que ver con la harina de trigo y lo que tiene que ver con los lácteos, porque en nuestra vida lo que más consumimos en toda casa, hemos tomado la leche, hemos comido galletitas, comemos criollitos, lo que sea. ¿Qué sucede? A ver cómo lo puedo explicar de una manera simple y práctica. Cuando tenemos un estrés, donde, por ejemplo, yo estoy tomando la merienda en casa, recién llego de la escuela y me siento a tomar la leche y estoy consumiendo un dulce de leche, una tostada que es de harina y manteca y todo eso, y yo estoy ahí muy tranquilamente, en ese momento entra mamá y papá y discuten, y hay una gran discusión y una violencia, y en ese preciso momento lo que yo estoy ingiriendo ya está llegando a mi intestino delgado, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo acabo de meterme un bocado que tiene harina en mi intestino delgado y estoy viviendo por primera vez en mi infancia una situación que me desborda y la cual no sé qué hacer. Porque mamá y papá están discutiendo, yo percibo que se pueden separar y que esto puede generarme un problema. Entonces, en ese momento, mi biología, el cuerpo, saca una foto, un registro de todo lo que hay en ese ambiente. ¿Sí? Entonces, estoy viviendo esta situación donde mamá y papá pelean, yo estoy consumiendo harina, estoy consumiendo lácteos y hay cierto aroma, hay cierta hora del día, cierta temperatura, cierta música, está la televisión prendida. Y yo voy a guardar, inconscientemente, mi cuerpo va a guardar que todo lo que hay en ese ambiente puede ser peligroso, por decirlo de alguna manera, para mí si yo vuelvo a estar en contacto con. Pasa la escena, mamá y papá se arreglan, no hay una separación, no hay nada, sigue la vida, pero yo ya guardé
biológicamente, internamente, que en presencia de harina, en presencia del otoño, en presencia del olor a chocolate, en presencia del olor a café, yo la pasé muy mal. Entonces, más adelante, sin una razón aparente, voy a estar en otra reunión consumiendo una pizza y me voy a sentir mal. Porque cuando el cuerpo vuelve a detectar la presencia de la harina en el cuerpo, te dice, ojo, ¿no? Acá hubo un problema en presencia de esto, no estemos en presencia de esto. Entonces me dan un diagnóstico, me entro en una etiqueta, soy celíaca y vivo la vida desde ese lugar sin darme cuenta que tal vez la situación que yo ya viví ya no está pasando. Y la puedo desarmar. Es decir, hoy tengo 30 años y esto me ocurrió a los 5 años. Entonces, hoy a los 30 años puedo empezar desde otro lugar, consciente de lo que me pasó, encontrándole la lógica a consumir despacito ese alimento al cual le tengo miedo. ¿Sí? Porque después hace como un círculo vicioso. Entonces, le tengo miedo a esto y todo lo que está relacionado a esto me genera mucho estrés. Entonces, entro en un círculo donde cuando como el alimento, vuelvo a sentir miedo de sentirme mal. Como me siento mal, no lo como, pero si no lo como, me siento mal. Y a veces es muy difícil salir de ahí si la persona no entiende la lógica de por qué esa alergia con ese alimento. La verdad que es súper interesante lo que tenés, Cecilia, para contarnos. Yo estoy por ahí media atrapada, pero para aprender mucho más de esto, el 12 de agosto tenés esta charla. ¿A qué hora? ¿En dónde? El 12 de agosto a las 17:30. El 12 de agosto a las 17:30 horas en Tu Café en el Mundo nos vamos a juntar para compartir una merienda donde aproximadamente durante una hora voy a estar hablando de todo esto y de algunas cosas más. De todo esto en Tu Café en el Mundo, ahí lo pueden ver en la pantalla. Cecilia va a estar dando esta charla espectacular a las 17:30 horas, con infusión, tortas y muchas cosas ricas más, ahí en la calle José Ingenieros 375. Gracias, Cecilia, por venir, de verdad. Muchas gracias, Abigail. Un placer. Gracias. Un placer. Un placer. Gusto. Gracias, Cecilia. Seguí en Canal 20, seguí conectadas. A mí me viste muy chulas como siempre. Seguí conectada.